Bienvenidas y bienvenidos, soy Esther González y hoy os vamos a acompañar a un taller para discutir mejor en pareja. Sí, y es que hemos elegido este título no al azar, sino con una intención. Y es que muchas veces cuando hablamos de los conflictos dentro de las relaciones pensamos que es algo que hay que evitar, que es algo que es malo, pero en realidad el conflicto no es el problema. El problema es cómo lo vivimos y sobre todo cómo lo comunicamos. Para esta charla y este taller contamos con Marina Janus, psicóloga general sanitaria, especialista en terapia de pareja y parte de la red de profesionales de Mundo Psicólogos. Marina, nos vas a ayudar un poquito a entender mejor esto de cómo podemos aclarar esta idea de que el problema es cómo nos sentimos más que lo que decimos, ¿no? O sea, al final creo que en unas relaciones muchas veces pensamos que el conflicto es un problema, ¿no? Porque con las parejas solemos muchas veces incluso discutir mucho más que con un amigo y a veces incluso utilizamos palabras un poco más afiladas que con personas que son absolutamente desconocidas. ¿Por qué pasa esto, Marina? Bueno, Esther, lo primero, gracias por invitarme a este pedazo de programa y estoy muy feliz, de verdad, no sabes cuándo te agradezco que me hayas invitado Pues bueno, al final en los vínculos es algo normal que exista conflicto. El conflicto es algo que forma parte del ser humano y más de la psicología del ser humano. Creo que si no hay conflicto en una relación, raro, Claro, ¿no? tanto con amistades como con familia, pero el problema no es el conflicto, sino cómo verbalizamos y cómo gestionamos ese conflicto. Y bueno, pues me gustaría que hoy tratáramos desde una postura un poco más científica, pero sin olvidarnos de que estamos hablando para un público general, de cómo gestionar este conflicto. Totalmente de acuerdo, Marina. Justamente me parece bastante interesante que hablemos de esto, ¿no? Em, Creo que es muy habitual que cuando estamos en una relación, evidentemente hay una confianza pues que se ha ido desarrollando, es un vínculo desde el que nos vinculamos diferente y las emociones son absolutamente diferentes que las que tenemos pues con compañeros, compañeras de trabajo, con familiares, amistades. Y justo a nosotros nos lleva mucho esta duda, ¿no? Me pasa con mi pareja que cuando quiero discutir nos hacemos daño. O sea, o cuando queremos hablar, uno, le tengo miedo al conflicto, porque creo que a lo mejor estoy fallando en la relación. Y dos, cuando hay ese espacio para comunicarlo, no soy capaz de hacerlo desde un punto sano y sin hacer daño. ¿Cómo podemos atender este tipo de necesidades, ¿no? De intentar comunicar algo sin hacer daño, pero no solo a la pareja, sino a nosotros mismos muchas veces? Bueno, pues aquí partimos, me gustaría que antes de explicar todo el conflicto entendiéramos que venimos de una base nosotros mismas de patrones de conducta que hemos vivido en la infancia. Nuestra figura de apego se forma con nuestros cuidadores dentro de la infancia, pues es la madre, el padre o cualquier tutor que os haya cuidado, formas un vínculo de apego con esa persona. Y ese vínculo predice en la edad adulta cómo tú te encuentras y cómo tú regulas emocionalmente las relaciones. Entonces, tú en la edad adulta ya no estás determinado por ese vínculo, aunque sí que tienes relación, pero sí que existe cierta, bueno, pues contaminación de eso. Ahora bien, en la edad adulta formas vínculos con otras personas, con tu pareja en este caso. Formas un vínculo de apego, que puede ser seguro o inseguro. Yo hablo para las personas que tienen un apego seguro con su pareja, porque entendemos que forma parte de la mayoritaria en la población, ¿no? Que lo inseguro son pues relaciones quizás más abusivas o de maltrato. Pero si tú tienes una relación segura con tu pareja, tú formas ese vínculo con él. Y ese vínculo no significa que esté exento de conflictos. Al revés, cuando más conflictos hay, cuanto más es cuando se amoldan los caracteres que decimos en psicología. Y esto forma parte del conocimiento de la pareja. Ahora bien, la forma en la que nosotros nos entendamos a nosotros mismos es la forma en la que podemos también comunicar nuestras necesidades a nuestra pareja. O sea, ahí recae un poco lo que es la implicación emocional, es decir, el espacio de nuestras emociones dentro de este contexto relacional, ¿no? También, también creo que tiene mucho que ver a lo mejor el tema de discutir, o sea, o el saber cómo discutir, ¿no? ¿Por qué nos hacemos daño? Porque al final
detrás de ese daño, detrás de ese conflicto, justo tú lo acabas de decir, también hay unas necesidades. Em, es que estamos intentando comunicar algo que nosotros necesitamos, algo que es realmente muy profundo, quiero decir, que va mucho más allá de lo que es el vínculo y tal, sino de nosotros como personas que estamos necesitando dentro de ese contexto de pareja. Y ahí hay mucha parte emocional. Te voy a poner un ejemplo, Vale, algo súper práctico. Imagínate que estás en una relación y es tu cumpleaños, pero tu pareja hacía mucho tiempo que tenía un concierto, imagínate. Y tú te frustras y te enfadas porque tu pareja no va a estar contigo en el día de tu cumpleaños, aunque esa persona, no voy a decir él o ella, tenía el concierto. Lo primero que imagínate como un huracán en el que arriba de todo va a estar el enfado, la frustración, la ira, ¿no? Y eso es lo que tú sientes al principio. Pero yo voy siempre en terapia, vamos a buscar qué hay debajo de todas las emociones. absolutamente. Ay, pues, ¿qué hay debajo? ¿Cómo te sientes tú? Quizás de pequeño te dejaron de lado en tus momentos más importantes, quizás X, lo que fuera. ¿Qué sientes ahora? Miedo por perder a esa persona, por Totalmente. estar soledad, porque quizás estás fuera, porque esa persona está fuera justo en un día importante para ti. Aunque no seamos nosotros el problema, lo identificamos a veces como si fuéramos nosotros y no. Lo que tenemos que ver es la comunicación de eso. De Primero, acuerdo. cómo te sientes con eso y después vamos a analizar por qué de eso, qué es lo que hay en el fondo de tu ira, de tu frustración, de tus celos, qué hay debajo de eso. Y ahí es donde podemos empezar a trabajar. Me gusta esto que dices porque me parece que es una base muy sólida para construir un vínculo, sobre todo en relaciones de pareja. Em, y sobre todo me quedo con este mensaje, ¿no? Mirarnos a nosotros dentro y entender cómo expresarlo, y sobre todo en un entorno de cuidado, es decir, que estoy expresando una necesidad que es algo muy profundo, que va ligado a una emoción, pero también darles espacio a esta emoción de dónde viene y saber cómo comunicarla, ¿no? Creo que es precisamente por eso, ¿no? Es como la forma en la que hablamos puede diferenciar entre herir y empezar a comunicar desde entendernos a nosotros mismos, porque si no nos entendemos probablemente tendamos más, ¿no? A comunicar de una manera más irascible, sí, porque simplemente no entendemos qué está pasando debajo de esa superficie, ¿sabes? Eso es que entrar ahí es hacer un trabajo de introspección muy profundo, que es el que solemos hacer en Absolutamente. terapia. Y claro, muchas parejas se quedan estancadas en lo de arriba, en lo que llamo Ujú. yo lo de arriba, pues esa ira, ese miedo, y generalmente pues no sabemos cómo hacer frente a, oye, es que mi pareja está enfadada porque está demandando esto, pero si tú no expresas desde tu vulnerabilidad, oye, mira, me siento de esta manera, me siento así cuando pasa esto. Tu pareja lo único que va a ver es ese escaparate feo de ira, miedo o incluso de no decir nada, apagarte, silencio, porque eso Total. también es otra respuesta. Sí, 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 totalmente. Bueno, 100%, Marina. Pues complejas las parejas, me encantan. complicadas, pero creo que es necesario hacer este trabajo y sobre todo ser capaz de verlo. Pues cierro este primer bloque con un mensaje que me parece bastante importante y es, eh, el conflicto no es el problema, sino cómo afrontamos el conflicto y desde dónde lo hacemos, cómo le damos espacio a nuestras emociones dentro de nuestros vínculos y entendernos a nosotros debajo de la superficie para poder comunicar mejor y que este vínculo sea sano.